Bueno, en esta clase vamos a graficar la función seno, ¿sí? Vamos a tratar de ver qué características tiene la función seno a partir de su gráfico, ¿sí? Y vamos a construir su gráfico a partir de lo que hemos aprendido en la circunferencia trigonométrica y con los segmentos representativos, ¿sí? O las líneas trigonométricas. Pero antes, lo que vamos a hacer es tener a mano una lista de ángulos, ¿sí? Expresados en el sistema circular, ¿sí? O sea, en radianes. ¿Por qué? Porque van a ser esos ángulos los que vamos a utilizar para poder construir el gráfico de la función seno, ¿sí? Entonces, vamos a anotar, ¿sí? En una especie de cuadrito, ¿sí? Haciendo alguna cuenta, ¿sí? Todos los ángulos que vamos a usar en grados y en radianes, ¿sí? Así que bueno, a ver, voy a poner acá ángulos en grados, ¿sí? Y debajo vamos a poner los ángulos en radianes. Y vamos a usar estas conversiones que vamos a hacer acá justamente para trabajar, ¿sí? Entonces vamos con el primer cuadrante. El primer cuadrante, recuerden que son los ángulos de 0 a 90. Vamos a usar 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. 90 no es parte del primer cuadrante, pero vendría a ser como, digamos, una especie de límite, ¿sí? Entonces acá tenemos los ángulos del primer cuadrante, ¿sí? Perfecto. Sí, digamos, lo marco así como para decir llega hasta 90, ¿no es cierto? El 0 tampoco es parte del primer cuadrante. Bien, seguimos con los ángulos del segundo cuadrante, ¿sí? Vamos a usar el ángulo de 120 grados, 135 grados, ¿sí? 150 grados y hasta llegar a los 180 grados. Estos serían los del segundo cuadrante, ¿sí? Hasta llegar a 180 tenemos entonces los ángulos del segundo cuadrante hasta 180. Muy bien. Después voy a seguir por acá abajo porque acá voy a hacer algunas cuentas. Ángulos en grados y ángulos en radianes. Después vamos a seguir con el ángulo de 210, 225 grados, ¿sí? 240 grados, 270 grados. Ahí llegué al tercer cuadrante, ¿sí? Entonces hasta acá tendríamos tercer cuadrante. Y finalmente vamos a llegar hasta dar toda la vuelta, que sería hasta 360. 360. Entonces acá tenemos 300 grados, ¿sí? 315 grados, 330 grados y 360 grados, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta manera, estos serían los que están en el cuarto cuadrante, ¿sí? Salvo por el 360, o sea que de acá hasta acá tenemos el cuarto cuadrante. Y lo que vamos a hacer es transformar todos estos ángulos en radianes, ¿sí? Recuerden que, bueno, acá en este caso no pasa nada, pero recuerden que lo que podemos hacer, como habíamos visto, era 30 sobre 180 por pi y escribir el resultado, ¿sí? Que en este caso 30 dividido 180 me da un sexto, así que yo voy a ir poniendo los resultados ya calculados, ¿no? Un sexto de pi, 45 sobre 180, es decir, un cuarto de pi, 60 sobre 180, es decir, un tercio de pi, y 90 sobre 180, que es un medio de pi. Seguimos por 120, ¿sí? Sobre 180, que es 2 tercios de pi. 135 sobre 180, que son 3 cuartos de pi. 150 sobre 180, que son 5 sextos de pi. Y finalmente 180 sobre 180, que obviamente es un entero de pi. 210 sobre 180 me da 7 sextos de pi. 225 sobre 180 es 5 cuartos de pi. 240 sobre 180 es 4 tercios de pi.
y 270 sobre 180, que es 3 medios de pi. Ahí cerramos entonces el tercer cuadrante. Después tenemos 300 sobre 180, que es 5 tercios de pi. 315 me da 7 cuartos, si hago 315 sobre 180, 7 cuartos de pi. 330 sobre 180, 11 sextos de pi. Y finalmente 360, que es toda la vuelta, que ya sabemos que es 2pi. Ahora bien, para poder graficar esto vamos a utilizar todos estos ángulos, pero para que la escala que nosotros utilicemos en el eje X, ¿sí? Porque nosotros vamos a marcar seno de X y coseno de X, nos quede una escala agradable, fácil de graficar y demás, vamos a trabajar con todos estos ángulos escritos con fracciones de pi equivalentes, con partes de pi equivalentes. Entonces, por ejemplo, como tenemos denominador 6, 4, 3 y demás, lo que tendríamos que buscar es un número que se pueda dividir por 6, por 4, por 3, que en este caso es 12. Entonces, salvo el 0, que va a seguir siendo 0, voy a escribir a todos estos ángulos, ¿sí? Pero como fracciones de pi, o sea, todos van a tener pi, con denominador 12. De esta manera, yo voy a agarrar la unidad de medida pi y la voy a dividir en 12 partes, ¿sí? Vamos a hacerlo primero y después lo voy a volver a explicar para que quede claro lo que estamos haciendo. O sea que un sexto va a ser en realidad 2 doceavos de pi. Un cuarto va a ser, yo tengo que pensar 4 por quién me da 12, o sea 3 en este caso, 3 doceavos de pi. Un tercio tendría que multiplicar por 4 para llegar a 12, o sea 4 doceavos de pi. Y un medio que es 6 doceavos de pi. Estoy transformando estas fracciones en fracciones equivalentes con denominador 12, ¿sí? Sigue teniendo, obviamente, sigue siendo una fracción de pi. Aquí entonces tendríamos que multiplicar por 4. 2 por 4, 8 doceavos de pi. Acá tendríamos 9 doceavos de pi. Acá tendríamos 10 doceavos de pi. Y acá obviamente 12 doceavos de pi. Que quedaría entonces todos los primeros ángulos, los ángulos del primero y del segundo cuadrante, transformados, ¿sí? Utilizando una fracción de pi con denominador 12. Acá entonces nos quedará 14 doceavos de pi. Acá nos va a quedar 15 doceavos de pi. 16 doceavos de pi. Y acá tendríamos que multiplicar por 6, así que nos queda 18 doceavos de pi. Acá multiplicar por 4, o sea 20 doceavos de pi. Acá tendríamos 21 doceavos de pi. Y acá tendríamos 22 doceavos de pi. Y finalmente, obviamente, 24 doceavos de pi. Bueno, a ver, vuelvo a decir, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros vamos a graficar la función seno. Entonces, en el eje X, no lo vamos a hacer aquí, sino que lo vamos a hacer en el GeoGebra. Pero en el eje X, ¿qué unidad de medida podemos tomar para representar estos valores, que son los que vamos a representar? Bueno, una manera es esa, es decir, bueno, mi unidad de medida va a ser pi, la voy a tomar bastante grande, ¿sí? Y la voy a partir en 12 partes iguales, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá parto a la mitad, ¿sí? Parto acá a la mitad de la mitad, hasta ahí tengo 4, parto las mitades tengo 8, ¿sí? Y acá tendría que hacer, por ejemplo, no me va a convenir partirla en las mitades. Ahí lo tengo dividido en 4. Entonces acá, por ejemplo, si lo divido en 3, lo divido en 3, lo divido en 3, lo divido en 3, me quedaron 12 partes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes, ¿sí? Entonces, si yo pienso esto, lo pienso de antemano para que el gráfico me quede mejor, por ejemplo, este numerito es 2 doceavas partes de pi, que representa obviamente, por ejemplo, este ángulo, el ángulo de 30 grados. ¿Se ve? Si yo quisiera representar, por ejemplo, el ángulo de 120 grados, que es 8 doceavos de pi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces acá va a estar 8 doceavos de pi.
Bien, si bien nosotros el gráfico lo vamos a hacer de manera precisa, ¿sí? En general lo que vamos a hacer es hacer gráficos aproximados, ¿sí? Pero quería indicar esto, quería indicar este cuadro de acá como para tener una referencia de lo que vamos a hacer cuando vayamos a graficar en el GeoGebra la función seno, ¿sí? Así que yo les aconsejo que tengan presente este cuadro, que se lo copien, que se lo anoten, que hagan una captura del mismo para cuando vayamos al GeoGebra en un momento a graficar la función seno, tengan presente que vamos a estar dividiendo la unidad en fracciones de pi con denominador 12, ¿sí? Por lo tanto, la unidad de medida pi va a estar partida en 12 pedazos iguales. Bueno, vamos a ver cómo nos queda entonces el gráfico. Bueno, vamos a dibujar la función seno. Entonces, para dibujar la función seno he trazado acá una recta, ¿sí? Que va a ser la función del eje X, ¿sí? Voy a dibujar una perpendicular para, digamos, delimitar el eje Y, ¿sí? De alguna manera. Y lo que voy a hacer es tomar una circunferencia de guía, ¿sí? Con una unidad de medida cualquiera. A ver, vamos a tomar el centro acá, ¿sí? Y 1 como unidad de medida. Esta va a ser mi circunferencia guía, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer, yo ahora estoy agrandando un poquitito la imagen, ¿sí? Lo que vamos a hacer es determinar la escala que vamos a utilizar, sabiendo de antemano que los ángulos, ¿sí? Que nosotros íbamos a marcar eran todos fracciones de denominador 12 de pi, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir contando cada 12 cuadraditos, nos vamos a encontrar con un pi, ¿sí? Así que, bueno, lo que voy a hacer es determinar los puntos que vamos a utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá tendríamos al ángulo pi, ¿sí? Al valor pi. Y vamos a marcar 12 más, para lo cual me voy a mover un poquitito más para allá, ¿sí? Acá la escala me cambió. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 12 más, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Así que marcamos 12, 12 unidades de medida, ¿sí? Estas unidades de medida que marqué son unidades de medida de un doceavo de pi, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ir marcando todos los puntos que vamos a utilizar, que son 2 pi sobre 12, que es pi sobre 6, 3 pi sobre 12, 4 pi sobre 12, 5 pi sobre 12, no, 6 pi sobre 12, que es pi sobre 2, 7 pi sobre 12, no, 8, sí, 8 pi sobre 12, que es 4, 2 tercios, ¿sí? 9 pi sobre 12, que es 3 cuartos, ¿sí? ¿Qué más habíamos dicho? 10 doceavos también porque 5 sextos de pi, ¿sí? Estos serían los primeros ángulos que vamos a utilizar, ¿sí? Que ahora le voy a cambiar los nombres como para guiarnos un poquitito. Muy bien, entonces bueno, acá ya le cambié los nombres, ¿sí? Nosotros habíamos dibujado hasta pi. Fíjense que acá estamos tomando eh, unidades por ejemplo, acá tendríamos una unidad de un sexto, o sea que cada dos cuadraditos y medio de los que se ven acá tendríamos el doceavo, ¿sí? Entonces tendríamos pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2, 2 tercios de pi, 3 cuartos de pi, 5 sextos de pi y pi. Ahí ya tenemos la primera media vuelta y después se repite el mismo parámetro, ¿sí? Pi, después tenemos 7 sextos de pi, 5 cuartos de pi, 4 tercios de pi, 3 medios de pi, 5 tercios de pi, 7 cuartos de pi, 11 sextos de pi y 2 pi. Todo esto tiene que estar pensado, ¿sí? Para poder ubicar bien estos valores en escala, en el gráfico. Recuerden que lo que nosotros hicimos fue pensarlo todo como fracciones de pi, ¿sí? De denominador 12. Entonces tendríamos 2 doceavos acá, 3 doceavos, 4 doceavos, 5 doceavos que no lo usamos, 6 doceavos, 7 doceavos, 8 doceavos, 9 doceavos, 10 doceavos, 11 doceavos,
12 doceavos que es pi, ahí tenemos la mitad, y después lo mismo para los demás, 13 doceavos que no lo usamos, 14 doceavos que es 7 sextos, 15 doceavos que es 5 cuartos, 16 doceavos que es 4 tercios, 17 doceavos no lo usamos, 18 doceavos es 3 medios de pi, 19 doceavos no lo usamos, 20 doceavos que es 5 tercios de pi, 21 doceavos, 22 doceavos, 23 doceavos que no usamos y finalmente 2 pi. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos graduado el eje X, que es el que está acá, ustedes habrán visto que marqué un poquitito más las líneas, ¿sí? En donde, las abscisas en donde nosotros vamos a dibujar. Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es aproximadamente, vamos a tratar de dibujar todos los ángulos esos que teníamos, ¿sí? Que habíamos buscado en la circunferencia trigonométrica y vamos a usar la línea trigonométrica correspondiente, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tomar, por ejemplo, el seno de 30 grados, que es el primer ángulo que tenemos. En realidad el primero es el del 0, pero bueno, no tiene mucho sentido porque me da 0. Entonces vamos a tomar un punto cualquiera sobre la circunferencia. Bien, ahí está, entonces marcado el ángulo. Voy a mover un poquitito esta etiqueta. Bueno, vamos a hacerlo que sea de 30 grados, aunque sea aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es considerar, nosotros sabemos que el seno va a estar representado por este segmento, ¿sí? Por este segmentito, por la ordenada de ese punto. Entonces lo que voy a hacer es llevar esa medida, ¿sí? A donde está pi sobre 6, ¿sí? Entonces, bueno, si trazamos una línea perpendicular por este punto al eje Y, vamos a encontrarnos con que el valor del seno, ¿sí? En este caso, viene a estar dado por esta longitud de acá. Por lo tanto, ¿sí? El punto que vamos a considerar va a ser la intersección, ¿sí? De el pi sobre 6 con x sobre el que haya quedado determinado acá, ¿sí? Voy a marcar el segmento este para que se vea, ahí está, para que se vea un poquitito mejor el ángulo, ¿sí? Y ahora voy a borrar algunas cosas, pero lo que nos queda es buscar la intersección, ¿no? Entre el valor de x y el valor de y. Acá entonces tenemos el primer punto, el primero de los puntos de la función seno para 30 grados, ¿sí? Muy bien. Bueno, este procedimiento lo vamos a repetir entonces con todos los ángulos que marcamos. Ahora tenemos que ir a 45 grados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tomar un punto, ¿sí? Vamos a determinar un ángulo, ¿sí? Así tomamos el ángulo, ¿sí? Tomo el ángulo aquí, ¿sí? El ángulo que me interesa ahora es este beta, que tiene que ser de 45 grados, así que vamos a ponerlo más o menos ahí. Perfecto. Y ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces vamos a trazar una recta perpendicular a este punto. Ahí está. Entonces la intersección en este caso va a ser para pi sobre 4, ¿sí? Atentos. Entonces va a ser la intersección entre pi sobre 4 y esta recta. Y de esa manera llevamos este segmentito que queda acá, ¿sí? Muy bien. Trazamos entonces la intersección. Así. Buenísimo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el ángulo de pi sobre 3. ¿Sí? Voy a ir borrando algunas etiquetas que molestan, ¿sí? Esta etiqueta no la necesito más, esta tampoco. Estos ángulos tampoco, ya sabemos lo que miden, ¿sí? Así que vamos a empezar de nuevo, ahora con el ángulo de pi sobre 3. Bueno, tomamos entonces un segmento. Aquí vamos a medir el ángulo que forma y tenemos que hacerlo de pi sobre 3, o sea, de 60 grados, ¿sí? Como ven, acá se está midiendo 66. Ahí está, 60 grados. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Trazamos la perpendicular para llevar la medida de este segmento al ángulo pi sobre 3, al valor pi sobre 3. Buscamos la intersección de esta recta con esta recta y nos da el tercer punto, ¿sí? De la función seno. Bien, vamos a pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2 es exactamente 90 grados,
¿sí? Entonces vamos a tomar un punto sobre la circunferencia, va a estar bastante cerca de ahí. Muy bien, trazamos el segmento y lo que vamos a hacer es tratar de que el ángulo nos quede de 90 grados. Lo medimos, ahí me quedó de 90 grados, perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo que siempre. Muy bien, y tenemos que buscar el valor en pi sobre 2. Con lo cual hacemos la intersección entre la abscisa, que viene a ser pi sobre 2, y este valor. Y acá entonces nos encontramos con otro de los puntos, ¿sí? de la función esta trigonométrica, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de, vamos a cambiarle el color a estas rectas para que no queden tan oscuras y no nos enchastren tanto el dibujo, ¿sí? Y una vez que le cambiamos el color, van a quedar un poco más prolijas. Bueno, ahí entonces sí quedó un poquitito mejor, ¿sí? El gráfico, le cambié el color a estas rectas y también sacamos algunos de las etiquetas que estaban acá. Muy bien. A ver, vamos a seguir entonces graficando de la misma manera. Ahora tenemos que buscar el ángulo de 2pi sobre 3, que es el ángulo de 120 grados. ¿Sí? Así que vamos a tomar un ángulo, pero en el segundo cuadrante. Y cuando medimos el ángulo, nos damos cuenta que este ángulo, bueno, está muy cerquita de ser 120. Podemos aprovechar la misma línea que teníamos antes, con lo cual vamos a buscar el punto de intersección, ¿sí? Entre este valor y este valor, encontrando entonces el otro punto, ¿sí? Y el mismo proceso vamos a ir repitiéndolo para los demás valores, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar al tercer cuadrante, ¿sí? Fíjense que nos quedaron todos estos puntos de la función seno, nos quedó como una especie de, bueno, una parte que sube, ¿no? Y luego que baja, ¿sí? Eso es lo que tenemos en este caso para el gráfico de la función seno. Bueno, ahora vamos a tomar ángulos en el tercer cuadrante. El primero de ellos, que es 7 sextos de pi, viene a ser el ángulo de 210 grados, con lo cual vamos a tomar un punto por acá, que ya sabemos que está en el tercer cuadrante, y luego vamos a tratar de medir el ángulo desde acá hasta acá. Nos quedó 201 grados, así que tendríamos que tratar de que nos quede un poquitito más grande, ahí se ve bien, 201 grados, vamos a tratar de llegar a 210, ¿sí? Ahí quedó un poquitito mejor. Ahí está, bien, 210. Bueno, y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que veníamos haciendo anteriormente, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer es buscar la intersección de esta altura, porque acá está el seno, ¿no? Y ver qué pasa con 7 sextos de pi, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a trazar una recta perpendicular a este punto por esto, ¿sí? Y lo que vamos a tener es la intersección entre lo que vale la abscisa, que es 7 sextos de pi, y el valor este, ¿sí? Que tenemos acá. Lo que estamos haciendo es trasladarlo, y bueno, ahí tenemos otro punto más de la función. Muy bien, vamos a hacer el mismo procedimiento para los ángulos de 5 cuartos de pi, 4 tercios de pi, 3 medios de pi, para completar entonces el tercer cuadrante.
Y muy bien, finalizamos entonces nuestra gráfica, ¿sí? Completando los ángulos que nos faltan, que son el de 5 tercios de pi, 7 cuartos, 11 sextos y 2 pi, ¿sí? Esto no nos va a sorprender demasiado porque en realidad, ¿qué pasa? Si nosotros utilizamos lo que sabemos de la circunferencia trigonométrica, va a haber cierta similitud. Por ejemplo, el valor de 5 tercios de pi va a coincidir con el valor de 4 tercios de pi. ¿Sí? Con lo cual va a haber un punto acá, ¿sí? Después va a haber otro punto por acá, que corresponde a 7 cuartos de pi, luego el de 11 sextos de pi, que va a valer lo mismo que 7 sextos de pi, y 2 pi, que como representa, no tiene vector, representa al valor 0, ¿sí? Entonces acá es que nos han quedado los puntos de la gráfica de la función seno, ¿sí? Lo que habría que hacer como para completar el gráfico es mostrar que aquí estamos utilizando estos ángulos. Bueno, les voy a mostrar en GeoGebra también cómo puede construirse el gráfico de la función seno. En este caso lo que nosotros hicimos fue tomar los segmentos representativos e ir trazándolos acá, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el primero de los segmentos, ¿sí? Es el que me queda, por ejemplo, determinado perpendicularmente acá, ¿sí? Ahí. Entonces, lo que yo hice fue justamente marcar el segmento representativo, por ejemplo, acá, ¿sí? Acá tendríamos entonces el primer valor del seno, que vamos a hacer en un color un poco más llamativo, ¿sí? Acá tendríamos otro segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento, ¿sí? Y cada uno de los valores lo que hicimos fue trasladar los segmentos representativos desde la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que pasamos todos estos segmentos, nos vamos a dar cuenta, un poco más cuenta, ¿sí? De cómo queda el gráfico de la función seno en este caso, ¿sí? ¿Sí? Y puede apreciarse mejor cómo queda el gráfico de la función seno dibujada entonces en todo el periodo 0,2pi. Excelente, muy bien. Bueno, les voy a mostrar entonces, como les decía ahora, una nueva forma de graficar la función seno en este mismo programa, ¿sí? Que nos va a quedar un poco más visual, va a quedar un poco mejor cómo se va a notar el trazo de esa función y a partir de ahí vamos a hacer algunos comentarios, algunos análisis para tener en cuenta.